Listo. Muy, pero muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, nuestra segunda web conferencia de cibercultura. Este curso se destaca por tratar de integrar todo lo que tiene que ver con el uso de las redes y las comunidades. El día de hoy, pues vamos primero a trabajar un poco los conceptos para luego sí hablar de las dos tareas que tenemos por entregar, teniendo en cuenta que tenemos solo 3 espacios de web conferencia. Entonces, el Viviana día de hoy Andrea, vamos a buenos hablar. días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchan bien? Yo soy Juan Esteban. Muy Sí, sí, buenos días, señora. profesora. Yo soy Listo, Juan Esteban Aguilar. listo, bienvenido. Entonces, vamos a dar inicio a este espacio. Muy reconfortante, como les estaba indicando, la agenda del día de hoy está organizada de la siguiente manera. Primer momento vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la conceptualización de cibercultura. Nuestra segunda parte es enfocarnos en qué tenemos que entregar en nuestra tarea 2 y nuestra tarea 3. ¿Listo? Teniendo en cuenta que tenemos solo 3 espacios de webconferencia. Este espacio queda grabado para quienes no hayan podido ingresar, pero pues obviamente nos encanta poderlos ver, poderlos encontrar en este espacio. Entonces, pues, quien les habla, Viviana Andrea López, la directora de curso, y desde toda la red les enviamos un fuerte abrazo de acompañamiento siempre en el ejercicio del Teams. Ustedes ya saben, pueden contactarse con cada uno de sus tutores. En este ejercicio, pues queremos que ustedes entiendan el ejercicio de qué es una transformación digital y cuáles son las competencias para navegar en el espacio. Entonces, para ello vamos a hablar de la definición de cibercultura desde el ejercicio de la tradición de las realidades digitales. Vamos a hablar un poco de las e-competencias y el bienestar de la inteligencia colectiva. Para ello vamos a trabajar cuáles son esas habilidades de interacción en línea y cómo eso permite una salud mental y una parte emocional interesante. Les voy a pedir el favor que mantengamos el micrófono en silencio, si no espérame un momentico, lo silencio a todos, para que nuestra web nos quede un poco limpia en cuanto a sonidos. Listo. Bueno, seguimos. Aquí, ahorita les voy a dar la palabra, no crean que solo voy a hablar yo, que la idea es que ustedes también interactúen. También vamos a trabajar un poco de la importancia de colaborar en red, ¿sí? La gestión del conocimiento requiere el trabajo en red y el uso, pues, efectivamente, de esas herramientas digitales que cada día avanzan más. Vamos a identificar qué es un texto argumentativo. Dentro de ese texto argumentativo, cómo podemos convencer, cómo podemos persuadir al otro desde el ciberespacio. Y vamos a tocar un tema importante de la ciudadanía digital. Esa ciudadanía digital que debe ser responsable y crítica. ¿Listo? Pues nada, nos vamos con Quiñones, que es uno de los autores que nos plantea nuestro curso y nos dice que la cibercultura es una nueva forma de existir de manera social y cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque emerge con unas tecnologías de la comunicación, las TIC. ¿Y eso qué implica? Que la forma de comunicación haya tenido una evolución de lo analógico a lo digital. Y también existan una síntesis y unas lógicas que nos permitan tener unas nuevas formas de comunicación. Por eso, un ejemplo de ello, el uso de los reels, ¿cierto? Nosotros antes podíamos tardar 13, media hora viendo un video y en este momento ya esa forma de comunicación ha cambiado. Preferimos un mensaje corto, claro y sencillo, ¿cierto? En la interacción social existe una creación de comunidades virtuales. Hablamos del trabajo colaborativo, de unas redes dinámicas, de una relación inédita con el otro, ¿sí? En el que surge esa gestión de conocimiento y nos permite también esa construcción, que sería nuestra tercera característica a partir de Quiñones, que nos habla del acceso instantáneo a la información. Nosotros colocamos en la web y ahora utilizamos inteligencias artificiales y nos generan una cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros
como individuos y es poder distinguir qué está bien y qué está mal, qué información nos sirve y qué información no es apta ni correcta. Y adicionalmente, esta cibercultura de evolución constante nos habla de una identidad personal, ¿sí? Esa identidad personal es una configuración de mi persona en ese entorno digital. ¿Cómo lo hacemos? Construimos ese entorno por medio de avatar, de perfiles, que nos permiten también tener esa identidad personal, que nos da el toque de identidad dentro del ciberespacio. Otra cosa fundamental que podemos hablar en este curso es que la cibercultura es un fenómeno dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que siempre está cambiando, está variando y redefine esas fronteras geográficas y temporales, ¿sí? Y es por eso que podemos conectar con personas de otros países. Esto es algo local y global. Y nos genera un espacio híbrido donde lo físico y lo virtual se entrelaza de manera indispensable y adicionalmente nos permite identificar una comprensión de participación en conjunto. Y aquí es donde quiero que ustedes entiendan por qué la tarea 3 se trabaja en grupo y necesito que ustedes busquen la manera de trabajar en ese grupo colaborativo para lograr efectividad de lo que estamos hablando. Porque un curso en donde no se trabaja lo colaborativo, también desde el MPU de la universidad, pues debemos fortalecerlo, porque ustedes son unos estudiantes unadistas que se caracterizan por ese rol del trabajo en equipo y el trabajo colaborativo desde las herramientas digitales. De ello, en este momento nos estamos comunicándonos de manera virtual en un ejercicio académico. ¿Sí? Entonces aquí podemos dar constancia que las comunidades virtuales tienen esa evolución constante. Pero surgen nuestras competencias para el bienestar emocional en línea, ¿sí? Esto nos lo dice Cebolleros, nos habla de esa autoconciencia digital, en donde nos habla de que las emociones pueden manifestarse y afectar las interacciones en línea. Por eso cuando hacemos memes que afectan a otros, pues nos pueden desarrollar una baja en el estado de ánimo. O si es algo positivo que motiva, pues te genera una actitud de empatía frente al otro. La empatía virtual también desarrolla esa capacidad de entender esos sentimientos aunque estemos de manera virtual, ¿sí? Que podamos entender al otro, que detrás de ese computador hay personas que sienten, hay personas que tienen problemas, ¿sí? Y dentro de eso, pues, establezcamos una comunicación respetuosa y constructiva. En el ejercicio que les estoy diciendo de la tarea 3, tenemos que llegar a esos acuerdos para poder lograr una construcción que ya les voy a decir. Fundamental que dentro de esas competencias tengamos la comunicación asertiva, ¿sí? ¿Qué significa comunicar de manera asertiva? Que seamos claros con el mensaje que queremos transmitirle a nuestro interlocutor y que lo digamos de una manera respetuosa. Aunque haya diferencias, siempre hay una buena forma de construir comunicación. Y cuando lo hacemos de manera clara y respetuosa, evitamos malentendidos, conflictos. No es lo mismo decir, oye, estás haciendo mal el trabajo, a decir, ven, podemos utilizar esta estrategia para lograr ese trabajo, ¿cierto? Y eso es la comunicación asertiva. Ahora también otra competencia de la que nos habla, aquí unos tips de la gestión de los conflictos, ¿sí? Es poder establecer resolver una discusión o un desacuerdo en línea de una manera constructiva, pacífica y utilizando la mediación digital, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el utilizar las palabras de manera adecuada dentro de los chats, dentro de los foros que ustedes en este momento están participando y que los invito desde ya a dejar allí su huella digital. La primera huella digital que nosotros tenemos es nuestra foto en el perfil dentro de la plataforma de la UNAD.
Entonces, en esta clase les recuerdo ese ejercicio y el día de hoy con esta grabación, si no sabes cómo colocar tu huella digital, es decir, tu foto de perfil, vas a aprender a realizarlo. También Cebolleros nos dice que las competencias emocionales son muy importantes para poder navegar en este espacio de lo virtual, ¿sí? Y que tiene que ser de una manera saludable. ¿Por qué? Porque ese uso de estas herramientas nos permite tener una capacidad de gestionar nuestras propias emociones para poder ayudar al otro, ¿sí? Y adicional, promover ese bienestar personal y colectivo dentro de las redes sociales. También podemos establecer que la inteligencia colectiva requiere un conocimiento en red, ¿sí? Esa inteligencia colectiva requiere del concepto central de cibercultura, ¿sí? Que hace referencia a la capacidad de una comunidad para generar y compartir conocimiento de forma colaborativa, ¿sí? Por eso, ustedes en este momento en el curso cuentan con el equipo de profes, ¿cierto? Y cada uno de los profes les tenemos un grupo Teams, ¿sí? Porque cada uno tiene una cantidad para poder llegar al acompañamiento real del proceso de aprendizaje de ustedes, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este momento tenemos 1.668 estudiantes en el curso. Entonces, imagínense que una sola persona lo trabajara. Aquí nosotros trabajamos en red. Cada uno más o menos tiene entre 200 a 300 estudiantes y puede hacer ese ejercicio del conocimiento en red por medio del uso de las plataformas. En este caso lo hacemos con el Teams. Por eso es tan importante que ustedes se vinculen y participen, porque a veces en esos espacios ustedes no participan, no interactúan y eso no permite que exista una comunicación asertiva, un ejercicio de emotividad, de poder identificar si tú estás bien o estás mal. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia colectiva? Nos permite resolver problemas complejos, es decir, cuando tenemos alguna duda, podemos lograr establecer la ruta para poder entender ese aprendizaje que queremos. Nos sirve también para innovar, para democratizar el acceso al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las diferencias podemos llegar a esa construcción. Otra característica es que existen unos mecanismos que nos favorecen una curación de información. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos identificar si la información es pertinente o no. ¿Y cómo lo identificamos? Teniendo fuentes reales, tenemos también el ejercicio de poder distribuir ese conocimiento. También estamos en aplicaciones desde el proyecto de movimientos sociales, ¿sí? Porque el conocimiento en redes nos permite una inteligencia colectiva por medio de esos ámbitos, ¿sí? En donde se llegan a acuerdos para generar cambios dentro de la red. En este caso, llevándolo a nuestro curso, en esos espacios de Teams que tenemos con nuestros tutores, allí podemos generar esa inteligencia colectiva para poder crear el aprendizaje y el conocimiento. Ustedes se han dado cuenta que de que cada docente tiene una forma y todos les enviamos la información porque nos ponemos en acuerdo para que les llegue una información y no se sature también esa información, ¿cierto? Y de esa misma forma, cuando ustedes tengan dudas, pues tengan el acceso a poder preguntar y poder adquirir el conocimiento que requieren. En la inteligencia colectiva también suma muchas mentes. ¿Qué quiere decir esto? Existe una sinergia en donde se construyen ideas por medio de los otros. ¿Listo? Hay un principio fundamental de la inteligencia colectiva y es que la era digital necesita del saber robusto y accesible. Es decir, que dentro del ciberespacio encontramos la información, pero nosotros somos quienes le damos uso a esa información y por eso le llamamos gestión del conocimiento. Aquí ya hablamos un poco del texto argumentativo, que en una de las dos tareas de las que vamos a hablar hoy nos piden que construyamos un texto argumentativo, específicamente en la tarea 2. Aquí les damos la posibilidad de integrar
un video en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque la universidad en este momento busca que ustedes tengan lo local, lo global. Y dentro de ese ejercicio hablamos de un autor que se llama Smart Student, donde les muestra la importancia de que las fuentes que ustedes utilizan sean verificables, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podamos citar datos y estudios relevantes frente a la postura que nosotros deseamos tomar del texto que nos están pidiendo. Que existe un razonamiento lógico de cómo conectar esas ideas de forma coherente y sin falacias. ¿Qué significa? Que no hayan falacias, que no estemos diciendo mentiras, sino que realmente estemos concientizándonos de ese conocimiento. También que existe un respeto a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos determinar los diferentes puntos de vista y podemos argumentar esas posturas. ¿Listo? ¿Qué ocurre de pronto a veces en el país? Que a veces nos dejamos llevar por el odio y eso en este momento no nos permite ser argumentativos. Entonces, en este momento, la invitación es que con este curso ustedes también tomen una postura crítica frente a lo que se vive y tengamos esa capacidad de dominar la argumentación digital, que es una competencia que permite influir y persuadir para participar en los debates del ciberespacio. Desde lo que les decía, desde el respeto y desde una emotividad y empatía. En este tipo de texto también hay un ejercicio que es la claridad, la relevancia, el soporte visual y la interacción, ¿sí? Aquí la claridad, hablamos de que los mensajes sean directos para poder captar la atención. Y esto nos lo plantean en el video. Yo ahorita les voy a hablar de la estructura, que ese es otro aspecto de la tarea para poder desarrollarla. Aquí la relevancia, poder conectar con los intereses y las preocupaciones de la audiencia, ¿sí? Entonces, poder saber que en este momento ustedes se han conectado porque quizá tienen algunas dudas y ahorita se va a generar ese espacio para aclarar cada una de las dudas que tenemos. En el soporte visual, integrar pues imágenes, videos, infografías que soporten cada una de las argumentaciones. En la interacción, poder fomentar comentarios que permitan debates para enriquecer esa discusión a favor o en contra. En el ejercicio de la participación colaborativa, nos hablan de unas características digitales indispensables. Ustedes lo visualizan en un OVA, que allí les hablan de la importancia de la alfabetización informacional, que es la capacidad de buscar y evaluar de manera crítica y en línea el material con el que ustedes van a establecer su postura. Lo segundo, la comunicación y la colaboración, poder interactuar y colaborar eficazmente en los entornos digitales, respetando la netiqueta. ¿Qué significa la netiqueta? Por ejemplo, nomás el hecho de cuando nos comunicamos en la plataforma por los correos. Entonces, haya el saludo, el contenido y quién firma, ¿cierto? O sea, eso es parte de la netiqueta. No escribir en mayúsculas, ¿sí? Porque eso significa grito. Entonces, es Hay tener problemas claro. en el sonido. ¿En sonido? Ya te miro a ver, ya te digo qué pasó. ¿Ahí me ¿Me escuchas bien? escucha, Vivian? Se le está ¿Me Sí, escucha? perfecto. Estamos yo escuchando Se le para está escucho muy escuchando. verificar. bien. Profe, se le Ah, escucha escucho bien. perfectamente. Buenos días. Ah, listo. Entonces, creo que es tu ejercicio, pero ya me escuchas bien. Qué pena. ¿Me escuchas bien para continuar? Listo. Asumo que sí. Buenas, profe. ¿Cómo Hola. está? Yo le Todos estoy estamos, escuchando la mayoría perfectamente. estamos escuchando perfectamente. Creo que es problema del equipo del compañero. Ah, bueno, listo. Listo. Gracias. Entonces vamos a continuar. En el ejercicio de lo que les estaba Sí, sí, diciendo. estoy bien. Listo, muchas gracias. Entonces les estaba hablando de esas competencias digitales que también se establecen dentro del OVA, que es un objeto virtual de aprendizaje, en el que ustedes también pueden interactuar porque les hacen algunas preguntas y poder validar y verificar el conocimiento. Esa creación de contenidos, ustedes se han dado cuenta que la red de docentes del curso Cibercultura les está enviando. Entonces les envía que una infografía, que un video en donde identifican cada uno de sus profes, en donde les explicamos qué es un texto argumentativo, en donde les explicamos qué es un meme. Esa es creación de contenidos y que permite poder
establecer un buen aprendizaje, pero eso tiene unas características, ¿sí? Esas características es unos derechos de autor, ¿sí? Por eso cada profesor escribe ahí quién es el que lo hace. Y, por ejemplo, cuando se les comparte a ustedes, ustedes visualizan que cada profesor coloca su nombre. Y eso permite que existan un respeto por la autoridad del otro, ¿sí? Y por lo mismo, les exigimos a ustedes que lo que ustedes construyan sea creación propia, ¿sí? Que no sea copiado, sino que sea creación de ustedes, ¿listo? También es fundamental dentro de esta participación colaborativa para tener competencias digitales, la seguridad digital. ¿Qué significa esto? Que tengamos privacidad y Hay tener problemas. ¿Se claro. escucha bien? ¿Se escucha bien, Vivian? Sí, yo te escucho bien y creo que los demás me escuchan bien, compañero. Sí, te está escuchando perfecto. Listo, gracias. Está Entonces, escuchando bien. listo, gracias. En este ejercicio, la privacidad también la tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, no compartir, por ejemplo, nuestras contraseñas cuando trabajamos de manera colaborativa, porque para eso, en algunas herramientas, automáticamente lo que hacemos es integrar a los compañeros por medio de los correos. Entonces, ahí estamos teniendo seguridad de que cada uno construye en línea y no estamos invadiendo ninguna privacidad de compañero, ¿sí? Eso es importante aclararlo acá, porque a veces el miedo del trabajo colaborativo es que pensamos que la información personal se nos va a ir de las manos. No, compañeros, aquí la idea de las herramientas y ha surgido tanto el ejercicio del ciberespacio que podemos trabajar desde otros países y hacerlo de manera, por ejemplo, como los Drive, como el uso de Canva, y que es de manera colaborativa y no se pierde esa seguridad digital. Ahora, otra competencia digital, desde el ejercicio de López que les estaba planteando, la resolución de problemas. Y es que podamos identificar cuáles serían esas dificultades que se presentan en los equipos para poder llegar a una participación colaborativa eficaz y eficiente. Todas estas competencias buscan que ustedes tengan una ciudadanía digital responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el chat GP, que yo les enviaba a ustedes una imagen, que les decía que no está mal que lo usen, porque pues es otra herramienta, pero no que transcriban, copien y peguen, sino que lo construyan como propio, que identifiquen cuál de esa información realmente es válida y qué les puede aportar para mejorar y organizar su tiempo. Esos son dos cosas distintas a utilizarlo de una manera deshonesta. ¿Listo? Ahora, la cibercultura tiene un rol en la educación, ¿sí? Y por eso la importancia de que ustedes entiendan que este curso busca no solamente que se integren las tecnologías de la informática y la comunicación en el aula, sino que ustedes tengan esa capacidad de fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, lo que les estaba diciendo, identifiquen cuáles son las fuentes, identifiquen quiénes son los autores, puedan identificar sesgos y distinguir entre una opinión y un hecho. Otro rol que tiene la cibercultura es poder promover la ética digital. ¿Qué significa esto? Que podamos entender las implicaciones morales para el ciberespacio y la privacidad del ciberacoso. Esto del ciberacoso afecta no solamente el ejercicio educativo, sino también laboral. Entonces también laboral y pues estudiantil. Entonces es importante que siempre estemos en disposición de ser ciudadanos digitales comprometidos. Desarrollar la creatividad digital. Si ustedes se dan cuenta, en esta segunda tarea les estamos pidiendo un meme y no queremos que lo copien, sino que lo creen a partir de la lectura de Avol. Entonces, en ese ejercicio tenemos que buscar una expresión personal, una resolución innovadora de problemas. Por eso hablamos de la creatividad. Incentivar la participación activa, ¿sí? Es decir, que ustedes
contribuyan positivamente a esa comunicación en línea y se genere un debate público, ¿sí? Ahorita cuando yo acabe mi intervención, les haré unas preguntas motivadoras y los escucharé acerca de qué postura tienen frente a la cibercultura en sus propias experiencias. La educación también permite que se moldee y se enriquezca una capacidad reflexiva y comprometida. Y para finalizar, las conclusiones en cuanto a la conceptualización es, primero, la cibercultura es una realidad, ¿sí? Y esto va más allá de la tecnología. Esto ya es una forma de vida, ¿sí? Desde la pandemia también se ha convertido en un ejercicio de construcción de conocimiento. Nuestras competencias son indispensables, ¿sí? Porque existe un bienestar integral en línea, o sea, yo tengo que tener empatía con ustedes, ustedes tienen empatía con sus tutores, ¿cierto? Existe un ejercicio de respeto, de ética, también poder tener esa capacidad de argumentar, porque el argumentar es un poder, ¿sí? Que desarrolla esas habilidades de ¿qué? De persuasión y debate en el entorno digital. Otra conclusión importante, la inteligencia colectiva transforma, porque un trabajo que gasta, por ejemplo, 12 horas, si lo hacemos de manera colectiva, nos va a reducir a 4 horas porque cada uno va a aportar algo, ¿sí? Entonces, esto va a permitir innovar y resolver problemas. Cuando a nosotros de pronto quizá, bueno, yo soy un poco más viejita, entonces en los colegios no nos enseñaron a este trabajo colaborativo y ya en este momento hemos trabajado en trabajo colaborativo porque ha surgido un cambio dinámico en todo lo que tiene que ver con estas competencias. Y la cibercultura, pues para la educación es la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras universidades, en específico la UNAD, está formando ciudadanos digitales críticos y participativos. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio voy a hacer un pare. Voy a hacerles una pregunta y luego vamos a explicar la tarea 2 y la tarea 3 con las fases y las fechas. Entonces, en este momento dejo de compartir para poder darle la palabra a 5 personas y me digan cómo evidencian ustedes la cibercultura desde sus propias disciplinas. ¿Listo? Entonces, aquí voy a escuchar las 4 personas que hayan participado. Juan Esteban Aguilar, cuéntame. Imagínese tú que cada vez el corazón de la disciplina nos llena mucho en la colegios, en universidades como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y esa razón, Viviana Andrea López Segura, es que cuando nosotros tenemos la obligación de estar en las webconferencias, es que nosotros participamos, logramos tener la participación en esa webconferencia, ya sea mañana o en tarde, porque lo que sabemos es que la gente siempre cada webconferencia es algo que me llena de orgullo. Vale, Juan Esteban. Entonces, para ti, el espacio en donde hay aprendizaje se reduce o se pone en la webconferencia, ¿sí? Para que haya interacción. ¿Sí es clave lo que tú estás diciendo? ¿Sí entendí tu mensaje? A ver. Sí, Juan Esteban. Espere que no te escucho, Juan Esteban, que estaba tratando de dar la conclusión de lo que tú estás diciendo, que lo más importante para ti es la webconferencia donde existe interacción, ¿cierto? Porque allí generas el aprendizaje, ¿sí? Eso nos dijiste, pero en otras palabras. ¿Cierto, Juan Esteban? Bueno, vamos a darle la palabra a Jane. Sí, señora, exactamente. Tengo que Viviana Andrea y veo que hay problemas en el audio, toca que la arregle, el problema en el audio. Bueno, vale, gracias, Juan Esteban.
Jamie, cuéntame. Si quieren, pongan la cámara para poderlos identificar, porque es muy chévere estos espacios cuando ustedes abren también la cámara, porque nos damos cuenta que existe otro, ¿cierto? Ay, profe, es que mi cámara no funciona, mira, tengo No, dale, problemas, tranquila, pero lo cuéntanos, estoy pero cuéntanos. solucionando, mira. Dale, dale, Yo sí Eh, tengo la cámara prendida. Yo sí dale, tengo. dale, Jamie. te escucho. Bueno, en cuanto a tu pregunta de la cibercultura, pues, digamos, yo la practico diariamente por mi trabajo. Ujú. Yo actualmente pues soy analista de medios de comunicación en una empresa consultoría y esto lo que me permite es que practique los conocimientos, las formas de vida que se desarrollan gracias al uso de tecnologías. Por ejemplo, yo uso mucho la IA precisamente para facilitar mi trabajo y esto optimizado, digamos, lo que me demoraba hacer en 6 horas, ya lo hago en 3 o 4 y me permite pues avanzar. Entonces sí considero que es muy importante todo lo que tú nos dices y como tal nos recalcan también el tema de la seguridad de la información porque manejamos información confidencial. También nos recomiendan precisamente que no lo dejemos todo a manos de la tecnología de la IA, sino que como tal seamos nosotros los que ejerzamos el control sobre ella. Por lo tanto, pues no hay que tenerle como miedo, sino aprenderla a manejar. Muchas gracias. Excelente ese aporte. Gracias, Jamie. Y lo que hablábamos de la ética, ¿no? No es copiar y pegar lo que me da la inteligencia artificial, sino usarla para ahorrar tiempo y también poder identificar si eso que nos está entregando es verídico y confiable, porque a veces encontramos cosas que no son verídicas ni son confiables. ¿Listo? Muchas gracias, Jamie. Ahora escuchamos a nuestro compañero Hugo. Yo voy a irles bajando aquí la manito para los que ya van participando. Hugo, cuéntanos. Porque desde mi área de estudio, yo estoy Ujú. estudiando historia, pues la ventaja de la silvicultura, como decías al principio de la conferencia, nos permite pues discutir diferentes temas y tomar diferentes culturas, aunque el historiador debe ser un actor neutro con respecto a las situaciones, a lo que suceda, pues es algo que muchas veces no se logra, no se cumple. Creo que está fallando mi cámara. Es algo que muchas veces no se cumple porque de una manera u otra eh, nuestra personalidad va a influir en esa objetividad que debe tener. Pero sin embargo, sí debemos tener un buen respeto a las opiniones de los demás. Desde la parte de seguridad, desde la parte de las TIC, en las TIC, que es mi área de desempeño laboral, pues es algo que siempre uno como cuando maneja usuarios debe tener recomendarles, ¿no? Que no todo lo que llega por los correos, aunque hay medios de filtro y de seguridad, no todo eso es cierto, no todo es real. Si hay algo que nos dé una sospecha por X o Y motivo, por ejemplo, que llegó una citación de una fiscalía y yo no tengo ningún inconveniente, pues abstengámonos de abrir. O, por ejemplo, que es que nos dicen que nuestra cuenta la van a cerrar, que por cuestiones de seguridad. Bueno, hay algo interesante. Microsoft nunca te va a notificar a ti ese tipo de situaciones. Entonces, cualquier cosa que veamos sospechosa, partamos del hecho. No es válido. Desconfiemos automáticamente para mantener la parte en ciberseguridad. Y con respecto a a las IAs, yo hago uso de ellas constantemente, pero hago un proceso inverso. ¿Cuál es mi proceso inverso? Yo desarrollo mi tema, desarrollo mi texto, desarrollo mi documento y hago un prompt donde le digo a la IA qué aspectos debe tener mi documento, sobre qué tema de estar manejando y que me muestre las correcciones que debo hacer. Y copio mi texto. Claro, automáticamente la IA me va a mostrar los errores que debo pulir yo, que como usuario yo debo pulir. No lo que hacen la mayoría de gente que primero toma el texto y lo copia, pero se les olvida el ejercicio de pensar, perdón por la palabra tan fuerte,
pero la IA lo que hace, nosotros somos los que debemos nutrir a las IAs, no al revés, porque si no, nos estaríamos dejando influenciar y estaríamos dejando de utilizar nuestra capacidad de pensar. Es súper importante lo que dices y me encanta que lo toques porque no lo había dicho tan fuerte por el ejercicio que estoy haciendo de motivación a ustedes de poder atraparlos en este curso. Pero sí es importante que no olvidemos que tenemos que pensar, y yo lo dije con el ejercicio de qué buscamos con este curso, y es que sean ustedes pensadores críticos. Y para ser pensadores críticos tenemos que tomar primero una postura y segundo, pensar. ¿Sí? Porque no solamente es pasar por una inteligencia artificial la información y replicarla, sino realmente construirla. Muchísimas gracias por ese aporte, Hugo. Bueno, le damos la palabra a Nicolás. A ver, Nicolás, cuéntanos. Pues para mi tema, yo lo que haría es primero, pues como mirar la información que me serviría primero y después mirar qué es lo que me está diciendo la información de mi empresa, que es lo que yo estoy haciendo. Y, y yo no estaría exacto mirando como que información no clara. Primero toca mirar qué es lo que nos sirve para la empresa y qué es lo que no está consentido la empresa. Es como decirle a una persona que este tema, lo que está diciendo, no es sentido para la empresa, no le sirve, pero otras cosas sí les está diciendo algo claro a la empresa. Listo, muchas gracias, Nicolás. En ese ejercicio, la importancia de verificar de dónde viene lo que nos decía Hugo en los correos, ¿no? Porque pues a veces nos llegan correos y nos llegan enlaces. Entonces, no abrir esos enlaces sin haber verificado. Muchas gracias, Nicolás. Ahora tenemos otro compañero, Estela. Estelita, cuéntanos cuál es tu postura. Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi área de trabajo son las artes plásticas y ahorita estoy empezando con el tema de las artes visuales, donde creo que es un campo de mucha responsabilidad en el tema de la cibercultura, porque precisamente aquí todo lo que son imágenes y contenidos visuales, pues se van creando y se van compartiendo. Y desde ese quehacer tenemos como dos formas de pensar. En estos días resolviendo algunas tareas que tenemos ahí, estaba consultando este filósofo Byung-Chul Han, que habla, sí, que habla mucho sobre el precio de la inteligencia y cómo la inteligencia que estamos manejando ahora, no me refiero a la inteligencia artificial, sino a la inteligencia del ser humano, se ve abocada a esa transformación. Y desde ahí, como artista también y como filósofos, nos convida un poco a separarnos, a hacer unos silencios profundos para poder crear de manera efectiva y para poder generar contenidos de una manera mucho más inteligente, digamos, de esas pausas que uno debería hacer en esto. Y nos habla de la resistencia que ahora se está manifestando también de ciertos cerebros inteligentes, que es aislarse totalmente de las redes sociales y de todo lo que son contenidos virtuales, ¿no? Es una forma de resistencia. Y para el ejercicio que nos convida pues, a los artistas plásticos y visuales, creo que es una de las cosas más importantes de ver. Por ahí les dejo, se llama El precio y la inteligencia es huir de la vida social, de Byung-Chul Han. Les dejo pues esa inquietud, es muy interesante. Gracias. Gracias. Si quieres, escríbelo en el chat para que todos los compañeros puedan tener el acceso. ¿Listo? Bueno, y él también habla de la sociedad del cansancio, ¿no? En ese ejercicio de esa sociedad de cansancio frente a esas redes sociales, y también nos dice
que nosotros debemos tener una postura, o sea, él también insiste en la importancia de ser éticos, o sea, y miren que varios autores no lo están planteando. ¿Ustedes por qué creen que nos hablan de ética en un mundo de tecnologías? ¿Mm? Porque ¿será que se están perdiendo los valores? Ahí les dejo también esa reflexión. Bueno, Jason, te escuchamos. Qué rico poder escucharlos. Ahí me escucha, doctora Viviana. Ajá, sí. Buenos días a todos. Conecto esa idea que nos expone nuestra compañera y también que está ampliando usted en este caso, y es un poco esa visión o esa relación con las tecnologías de la comunicación del momento. Yo estoy estudiando comunicación y yo hacía ayer un análisis justo en una de las tareas que estamos desarrollando, bueno, en esa segunda tarea, sobre cómo el comunicador ha estado siempre ligado a esa última tecnología de la comunicación que está presente. La imprenta, luego la radio, la televisión, luego las redes sociales, y ahora viene una tecnología que causa tanto, digamos que puede causar un poco de miedo, y es justo que empieza a desdibujar esa línea de qué es lo ético y cómo puede llegar a superar la capacidad del control humano. Digamos que las anteriores estaban bajo ese control de las personas, digo de las masas, ¿no? Como que era más fácilmente controlable. Pero yo creo que al final del día, pues la labor del comunicador, especialmente respondiendo a su pregunta sobre cómo la cibercultura se vive pues en esa experiencia de cada uno. Yo creo que como comunicadores tenemos una gran capacidad de aprovechar esto como una de esas tecnologías que potencia nuestro trabajo, y también nos permite volvernos veedores, tener un componente humano que es el veedor de esa veracidad, ¿cierto? Y un poco como al revés, ahora nosotros somos los que ponemos esa validez sobre la tecnología, cuando antes era la tecnología la que de cierta forma validaba como la acción humana. Entonces, creo que al final es un proceso muy personal. Como para cerrar, creo que se debe hacer un esfuerzo grande como sociedad para hacer unos acuerdos de efectivamente qué es lo que consideramos correcto y qué no, pero hay, como lo es la misma labor de la UNAD, por ejemplo, hay una necesidad de un compromiso personal muy grande en el que yo establezco qué es lo correcto y qué me construye como persona, ¿cierto? Yo puedo utilizar la IA, por ejemplo, cerrando ya, como una herramienta para crear guías de estudio, como para interactuar con ella y decir cómo potencio mi capacidad de aprender, ¿cierto? Versus solucioname. Y probablemente vamos a tener dos caminos claros: personas que se potencian a sí mismas con las herramientas y personas que simplemente se facilitan la vida. Y vamos a ver qué pasa con ese resultado, ¿cierto? Pero va a ser bien interesante. Claro, y que nos genera un problema ético, ¿sí? Definitivamente aquí la cuestión es la ética y ha estado siempre. De hecho, Sócrates, Aristóteles nos hablaban de ese ejercicio, y por esa misma razón somos quienes debemos tomar la decisión de cómo la vamos a utilizar, porque como les digo, o sea, no usarla es ir en contra de los avances tecnológicos, pero sí lo que tú dices, y utilizaste una palabra súper clave, veedores de que ese conocimiento sea real. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, me encanta escucharlos porque pues a veces en estos espacios, cuando son tantos, no se genera este diálogo, y para mí, como profe de este curso, siento la necesidad de que ustedes puedan expresar, no que solamente el docente sea quien hable, sino que desde sus propias experiencias podamos llegar a conclusiones. ¿Listo, Norma? Cuéntanos. Hola, muy buenos días para usted, profesora, y para mis compañeros. ¿Me escucha? Te escuchamos súper bien. Bueno, bueno, con respecto al tema de la cibercultura, yo actualmente estoy trabajando como reportera en un medio de comunicación aquí en la ciudad de Yopal, Casanare. Y pues para mí, obviamente, es muy importante el tema de la cibercultura, debido a que, pues, como todos sabemos, la tecnología ha evolucionado a través de los años y seguirá evolucionando. Herramientas que nos van a facilitar a todos la vida, la comunicación, como por ejemplo en el momento que vivimos todos la pandemia. Para nosotros, el tema de la reportería fue una cosa, una crisis para mí, por ejemplo, porque hacer reportería es salir a las calles, tener interacción con la gente, hablar, hacer entrevistas, bueno, muchísimas cosas. En ese momento, para nosotros fue una salvación el tema de Zoom, que era el que más utilizábamos, la plataforma Zoom. A través de él podíamos hacer pues, entrevistas,
hablar con la gente, comunicarnos. Sin embargo, pues estaba esa barrera también, en mi caso, de tener pues como ese miedo de no aprender, de no hacer las cosas bien, porque incluso para toda la gente, porque pues en esos momentos la comunicación se vio muy afectada cuando pues nos confinaron, ¿no? Pero entonces la cibercultura para nosotros, digamos, en el área de comunicación social, que es lo que estoy estudiando, es muy importante y lo que decía algún compañero es saber utilizar también esas herramientas. Las IA son muy importantes, pero es más importante saberles dar ese uso. Eh, a veces las IAs o esas herramientas pueden jugarnos a nosotros también malas pasadas por el tema de las copias, el tema de sí, copiarnos de otros Lo ético. autores, por ejemplo. Sí, exactamente, la ética, completamente. Pero es solamente saberlas utilizar y ponerlas pues a favor de nosotros. Entonces pienso que la cibercultura sí es demasiado importante y pienso que con el día van a seguir evolucionando. Por ejemplo, mírenos ahorita nosotros, recibir las clases de manera virtual es un gran apoyo para nosotros y que pues a mí todavía se me dificultan en algún momento aprender esa plataforma, el aula virtual. Yo todavía me siento un poco abrumada en algunos momentos, pero pues es algo bueno porque es un conocimiento nuevo para mí, es algo personal para mí y me parece importante que se brinden estas herramientas. Listo, Norma. Y aquí también aclaro con un ejercicio, ¿no? Vuelvo, insisto, ustedes tienen unas subredes, ¿no? Porque pues tienen su profe tutor, o sea, en este caso su directora y bueno, yo cumplo los dos roles, pero están subdivididos en otro lugar, ¿para qué? Para que puedan tener esas conexiones de aprendizaje, porque pues lo que les decía, con 1.600 estudiantes, si nosotros los dejamos en un solo grupo, pues no existiría el poder interactuar y el poder aprender de una manera acertada. Hay otra cosa que también quiero que ustedes reflexionen y es que usen esos foros. O sea, esos foros son para que ustedes realmente participen, porque nosotros ingresamos a veces a los foros y no hay nada. Entonces, si no hay participación de ustedes, es imposible poder apoyar sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Y a veces es por desconocimiento. La vez pasada, en la web pasada, expliqué cómo se participa en el foro, ¿sí? Entonces, y si tienen alguna duda, comuníquense con su tutor o conmigo por el chat de Teams y les explico, porque pues eso sí es fundamental que nos apropien. O sea, para apropiarnos del conocimiento requerimos de las herramientas, como nos los decía Norma. ¿Listo? Otra cosa que les quisiera transmitir el día de hoy es la reflexión de nuestras competencias, competencias, ¿sí? ¿Cuáles son las que yo quiero adquirir? La comunicación asertiva, la empatía, lo ético. O sea, pensemos en cuál competencia queremos adquirir también el día de hoy. Y vamos a escuchar a Indira, Edgar y Ani y cortamos para poder seguir con el ejercicio. Indira. Muy buenos días. Bueno, hablando de la inteligencia artificial, muy bueno utilizarla, pero hay problemas que no tienen su buen uso, sino algunas empresas como las industrias de anime, los doblajes o también los actores de voz de las películas están están abusando de esas inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero hay que pensar cómo poder utilizarla, cómo poder el buen uso de eso, porque es cierto, vamos acostumbrando a una inteligencia artificial y después nos vamos a pensar y vamos a depender de eso. ¿Y qué debemos hacer? Por ejemplo, el internet. Cuando no hay internet, porque estamos ya acostumbrados a eso. Entonces, es mejor no acostumbrarnos a utilizar mucho tiempo las aplicaciones como el ChatGPT y otras inteligencia artificial, y tenemos que investigar y saber pensar qué se debe decir o qué se debe usar de diferentes plataformas como TikTok, Facebook o que otra red social para poder o en nuestros propios estudios.
Listo, Indira. Bueno, acá, acuérdate lo que estábamos hablando de que las tecnologías avanzan y no usarlas tampoco pues sería la opción, sino es cómo usarlas, como venimos trabajándolo dentro de nuestro ejercicio de cibercultura. Por eso, una estrategia que utilizamos aquí en el curso es que ustedes construyan un meme. Imagínense, o sea, tienen que pensar de manera irónica y crítica, tratar de transmitirnos un mensaje. Entonces, ahí tenemos que pensar, aunque es una estrategia que se viraliza, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio como para también que no te dé miedo usarlas, sino usarlas de manera acertada, ¿listo? Edgar, te escuchamos. Edgar, su merced tiene la mano levantada o puedo pasar a la siguiente compañera. Creo que Edgar ya se nos fue. Un momento, Pues, buenos días. Bueno, Edgar. Dale, Buenos días. cuéntanos. Buenos días, Buenos días. para usted y para todos los compañeros. Bueno, mi nombre es Héctor José Carrillo Guerra, estudiante de Sociología, desde acá desde Villanueva, La Guajira. Muy bien. Mi punto de vista hacia la cibercultura está ligado al modelo de crianza que tenemos hoy en día, tutora, porque antes veíamos que para estudiar era necesario nutrirse a través de los libros, cosa que hoy en día ya no se ve. Por ejemplo, por acá ya las bibliotecas no se están utilizando de la misma forma. Y desde mi punto de vista, se aprende mejor leyendo desde un libro a leer de forma virtual. ¿Por qué? Porque uno leyendo desde un libro aprende a analizar profundamente, se puede decir. En cambio, mientras que estoy leyendo desde mi celular o desde mi computador, me llega cualquier mensaje y me entretengo y pierdo la lectura, pierdo el sentido de por dónde iba, y esas son cosas que influyen también. Entonces, eso es algo muy importante y que marca la diferencia, como siempre he dicho yo, porque cuando, por ejemplo, estoy leyendo desde el libro, puedo concentrarme, puedo analizar y puedo aprender de una mejor manera, porque el aprendizaje de la lectura es el análisis personal. No me gusta leer las cosas por salir del paso. ¿Ya? Entonces eso es algo muy importante. Referente a la inteligencia artificial, a cómo se debe de utilizar, bueno, aquí nos están pidiendo que analicemos profundamente los textos para poderlos comprender. Porque si uno analiza, uno puede comprender y puede construir a partir de lo que el libro te dejó. Porque la idea es construir, o sea, sacar propias opiniones de lo que uno ya leyó en el texto, a través del computador, a través del celular. Entonces, ese sería todo mi aporte. Muchas gracias por su atención. Que Dios los siga bendiciendo. Listo, Edgar, gracias. Bueno, acá respetamos las opiniones y también recordamos un ejercicio, ¿no? Nosotros como estudiantes virtuales, pues prácticamente tenemos muchos libros, pues en la red, ¿no? Y pues requerimos leerlos de esa manera. Hay veces son de 230 hojas, imagínate, para imprimirlo. Entonces, pues también son distintas formas las que existen para poder procesar las lecturas. Entonces, por ejemplo, en los mismos PDFs tenemos la posibilidad de subrayar. En los mismos PDFs también ya podemos hacer subtitulación para poder comentarios y pues hacerlo lo que también utilizábamos de manera asertiva en unos años anteriores. Yo soy de esa escuela de libro, pero también en este ejercicio de ser docente virtual, pues a mí me tocó generar otras estrategias para poder lograr ese aprendizaje significativo y no dejar lo crítico y el uso de esas tecnologías para poder crear el conocimiento y gestionarlo, ¿listo?
Entonces, pues muy chévere este ejercicio, pero no puedo darle las palabras a todos porque si no se nos alarga y pues yo también respeto los tiempos de todos. Entonces, la última que estaba por participar era Ani y los demás, discúlpenme, los dejo para otro momentico para poder hablar de lo que sigue en la tarea. Ani, cuéntame. Buenos días para todos. Buenos días. Vivian, estoy de acuerdo, un paréntesis a lo que iba a hablar, con lo de que estaba comentando el compañero y algunas otras cosas. Yo no tuve la oportunidad, ¿me estás escuchando? Sí, súper bien, te escucho. Bueno, no tuve la oportunidad porque pues por asuntos laborales desde muy joven dedicarme a leer. Entonces me dediqué cuando podía ver películas, pero los muchachos si supieran lo vasto que es el mundo literal, intelectual y de libros, porque es que no solamente aprendes gramática, aprendes de la vida también y te evitas tener que vivir muchas cosas. Aprendes a interpretar el mundo desde otros puntos de vista, no cerrarse uno, cosa que en uno solo y en lo que tú ves con la pandemia nos tocó así. Y la pandemia, para mí, desde mi punto de vista, son unas bendiciones a los que quedamos, ¿no? Porque desgraciadamente somos víctimas de diferentes maneras y monopolios en general, pero se provocan a raíz de que la humanidad como tal necesita esos golpes de la vida para valorar lo que se tiene, lo que se hace y saber qué se va a hacer. La pandemia dio mucha posibilidad a que sí, lo virtual surgiera de un punto de vista desde hace 20, 30 años ya se veía venir lo virtual de como estamos ahora. Desafortunadamente muchos lo utilizan para otras cosas que no deben, pero sí nos enseñó a salir adelante, a ser creativos, a pensar diferente y a actuar en situaciones extremas. Entonces, por un lado, la literatura es fenomenal. Voy a mi edad ya bastante mayor a tratar de incorporarla. Estudio psicología, no es fácil para mí. Estoy buscando mi gafas porque estaba en un congreso precisamente, creo que para maestros de la UNAD, en cuestiones humanísticas también, que me fascina. Y voy al punto clave. Estoy tratando pues de resumir, ojalá no los enrede, del tema que tú tocas, de la ética, en todo sentido. Hace muchos años que se nos olvidó, desde la urbanidad de Carreño, que es la base de una ética ejecutada, a la ética total, laboral, personal, moral, familiar. Desgraciadamente, estas últimas generaciones poco saben lo que es la ética, y los que la logran conservar, por favor, que la pongan en un pedestal, porque será la única forma en que la máquina no nos maneje. Fue creada para nosotros manejarla, no para que ellos nos manejen. Y desgraciadamente las últimas generaciones le están dando a los hijos el celular, la computadora y hagan lo que quieran. Entonces, es un monopolio. Nos estamos dejando y estamos dejando que el futuro lo maneje una máquina que simplemente nos está copiando. Veámoslo desde el punto de vista. Es como si alguien que nos tenga envidia, la peor del mundo, nos repita todo lo que tenemos que hacer y no siempre para bien. En un 80-90% no es para bien, porque todo es copia. Afortunadamente yo no he aprendido todavía a copiar y pegar, que tengo que aprenderlo, pero en los trabajos, porque no sé de Word, no sé manejar la plataforma, no sé, yo creo que le mandé un mensaje a usted, porque no es la única materia que me he quedado, porque no es teórica, no es autónoma, ¿me entiendes? Como a mí me tocó aprender de otra forma, entonces yo sé cuestionarios, porque aparte de que la experiencia de vida me ayuda, lo que he aprendido también. Entonces, lo que he aprendido en general en estudio. Y en ustedes no logré subirles el trabajo. Los 25 puntos, bueno,
No, Ya pero me los repondré, ya hubo una solución, tranquila. ¿Cierto? ya me los repondré, porque en la mano tengo todo ejecutado, la mayor parte de lo que era lo de CRs, todo lo que había que contestar. Pero, en fin, viendo concretamente el punto de vista, no sé cuántos compañeros hay, pero nunca pensé en ser maestra, pero viendo los aspectos que el director de la universidad ha creado y lleva la bandera como universidad, como director, en la creación de, en el caso tuyo, monitores, los profesores, para ser humanos 100% en una universidad que casi 100% virtual, la ética es imprescindible. Y lo admiro en ese sentido, me parece fenomenal. Conozco la UNAD, yo entré a la UNAD hace más de 20 años, no pude terminar, entonces lo estoy haciendo ahora, Dios mediante, pero con unas grandes diferencias enormes. Hay que sea que esté estudiando, le digo, si tiene los pilares de una ética de familia, de casa, luego empresarial, luego de vida, por favor, expándanlo, porque es la única forma que nos va a dar el suficiente coraje de enfrentar todo lo que se maneja con la IA y que no nos manejen a nosotros, porque la finalidad de aquellos que manejan eso es precisamente manejarnos a nosotros. Entonces, que somos el común, que somos todos. Gracias, por escucharme. Después le hablo por el asunto. Por ese ejercicio de reflexión y pues volvemos a insistir, ¿no? Acuérdense que depende de nosotros, o sea, volvemos al problema ético, ¿sí? Y el problema ético está en cómo nosotros vamos a utilizar esa inteligencia artificial que va a seguir creciendo y va a seguir avanzando. Y pues para los profesionales que en este momento están iniciando, pues tienen que ir también a esa vanguardia, ¿no? Porque pues de hecho uno estudió de una forma y en este momento ejercemos de otra manera. Entonces siempre hay actualizaciones, ¿no? Entonces es importante tomar la decisión desde lo ético, cómo quiero ser el mejor profesional, que lo decías tú muy bien en tu reflexión. Bueno, ahora es para maravilloso, es maravilloso lo virtual. Lo virtual es maravilloso, a mí me encanta, soy nula porque no tuve la oportunidad de manejarlo, tuve una secretaria, no sabía. Yo puedo redactar una carta, más no la escribo, entonces, y la escribo a mano. Entonces, la virtual a mí me encantaban los supersónicos desde niña, desde hace muchos años, porque me encanta el futuro, pero el futuro no manejándonos a nosotros, y a ese futuro es que estamos enfrentados hoy en día, que no nos maneje el sistema a nosotros. Primero que todo, la ética tiene el punto moral en que primero somos nosotros. Valorémonos primero a nosotros mismos y así nos enfocaremos mejor en procrear, crear y ayudar y enseñar a que la podamos manejar sin que nos utilice. En todo sentido y en todo campo, pienso yo. Ay, perdón, ya me pasé. Tranquila, muchísimas gracias. Entonces, en este ejercicio, para hacer el cierre, nos vamos a enfocar en las dos tareas que tenemos, ¿no? Profe, un momentico. Dale. Lo que dijo la compañera Ani es muy cierto, pero hay una película que se llama Tableau Moulin, es decir, Mañana. Es muy buena y habla del futuro, cómo evolucionan las cosas, cómo... También hay otra película que se llama Fahrenheit 456, es donde ya la gente no lee los libros, sino lo queman. Es ilegal, es muy buena, se la recomiendo, esas dos películas. Vale, muchas gracias. En este construir y en este tejer del aprendizaje dentro de lo virtual y dentro de la cibercultura, pues los voy a invitar a que nos concienticemos de explorar las OVAs, es decir, el material que ustedes tienen en la plataforma, porque allí estos objetos pues están primero en un repositorio. ¿Qué significa esto? Que hay una curaduría de sus contenidos. Que también es importante que ustedes participen en estas comunidades. Entonces, participen, lo que yo les decía, de participar en los foros, en esos grupos Teams y para la tarea 3, en ese MIGUI que van a construir de manera colaborativa.
Que también es importante que ustedes creen contenido. En este caso, esos memes, esos reels que van a poder construir y poner en esos foros de participación. Que nos hagamos una evaluación crítica siempre, ¿sí? Antes de compartir lo que enviemos, verifiquemos que la información sea correcta, que podamos discernir si hay fuentes confiables o no. Adicionalmente, para impulsar esa participación de la cibercultura, requiero que ustedes integren esas e-competencias, ¿sí? Esas e-competencias como lo empático, lo comunicativo y lo ético, ¿listo? Que se genere este debate. Miren que hoy cada uno participó y dio sus aportes y hubo respeto frente a esas diferentes formas de pensar. ¿Mm? Y el debate digital también permite aprender y desaprender. ¿Mm? Utilizar recursos abiertos, ¿sí? Esos recursos abiertos como los OVAs, como los videos que les damos, como las infografías, que las visualicen, porque eso está construido desde una red. Somos 9 profesores en este curso y entre los 9 les generamos ese contenido para facilitarles a ustedes el desarrollo de sus tareas. Y pues aquí también hablamos de una palabra y desde lo que decía nuestra compañera, desde nuestro rector, nos habla de liderazgo, ¿sí? Y nosotros como unadistas tenemos esa capacidad de liderar. ¿Y liderar qué significa? Ser capaces de ser responsables, éticos, desde el ejercicio tecnológico y siendo nosotros también un modelo para nuestros estudiantes y nuestros compañeros. Entonces, pues, la cibercultura es un espacio de posibilidades en donde requerimos que ustedes sean un agente participativo de construcción, es decir, que ustedes en este curso no lo dejen pasar, sino que realmente muestren esos detalles, porque pues también tenemos aquí muchos estudiantes que son digitalmente nacidos, tecnológicos y tienen una creatividad increíble y de la cual también nosotros como docentes aprendemos. Entonces, para ello, ustedes tienen una tarea 2. Esta tarea 2 se llama Decisiones éticas en la era digital. ¿Esto qué busca? Enfocar la ética en la cibercultura a partir de la inteligencia colectiva y las competencias. Entonces aquí nos dicen que esta tarea inició el 2 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre, y que tiene un puntaje de 120 puntos y la tarea es individual. Esto tiene 3 partes. Primero, una lectura de contenido y referentes bibliográficos. Entonces aquí buscamos que ustedes hagan la lectura de los textos en la plataforma. Lo segundo que queremos que ustedes hagan es que construyan un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo tiene unas características específicas y es que ustedes identifiquen cuáles son las dimensiones culturales. Y dentro de ese OVA que les he hablado, el de López, habla que existen las dimensiones tecnológicas, económicas, políticas, sociales e ideológicas, perceptuales. Y allí lo que buscamos es que ustedes hagan esa comparación entre esas dimensiones, pero que utilicen esos recursos digitales que pueden identificar cuál es lo tecnológico, cuál es lo económico. Y adicional a eso, hay unas preguntas que ya ahorita se las voy a mostrar. Lo segundo que ustedes tienen que hacer es participar en el foro. Esa participación tiene 2 ejercicios. Responder unas preguntas, que ya se las voy a decir aquí para que la tengan clara qué es lo que tienen que hacer, y crear un meme crítico reflexivo a partir del texto de competencias de Cebollero. ¿Listo? Y por último, tienen que hacer un texto argumentativo. En sí, eso es lo que está pidiéndoles la tarea. Este es teórico práctico porque pues un meme es creativo, ¿cierto? El texto argumentativo pues es persuadir, debatir y demostrar el ejercicio de lo que hemos aprendido sobre las competencias. Para ello, entonces, yo cómo se los organicé para que les quede más fácil. Dimensiones culturales de la cibercultura, el cuadro comparativo. A ustedes en la guía se los muestran en su cuadrito, aquí traté de ponérselos bonito para que les quede claro qué tienen que hacer. Dan respuesta a esto, a la dimensión tecnológica, y la pregunta es, ¿considera que los actuales avances tecnológicos repercuten de manera directa en su campo disciplinar? Que hoy tocamos un poquito ese tema. Y agregan un ejemplo de sitio web para que realmente tenga una relación
y ustedes también interioricen ese aprendizaje, ¿ya? En lo económico, la pregunta es, ¿considera que los procesos de automatización laboral ligados a los avances de la inteligencia artificial podrían afectar la empleabilidad de su campo? Entonces ahí ustedes escriben, argumentan. Por eso la importancia de lo que les hablé de argumentar y de ser críticos. Entonces ahí ustedes ponen su postura crítica frente a ello. En lo político, ¿hasta qué punto los estados deberían entrar a regular el asunto de la inteligencia artificial? Pero esto no solamente se busca que ustedes lo hagan con mera opinión, sino con mera argumentación. ¿Qué significa la mera argumentación? Que busquemos fuentes, ¿listo? Que citemos otros y que demos nuestra propia postura argumentando, ¿listo? En lo institucional o social, la pregunta dice, ¿cómo ha sido su proceso de adaptación a las dinámicas propias del ambiente virtual de aprendizaje? En la UNAD, entonces, por ejemplo, eso que nos estaba diciendo nuestra compañera, que ella todavía no se ha adaptado al ejercicio de la plataforma, entonces ella puede dar desde lo institucional esa postura. El que ya se adaptó lo da desde su postura. Entonces es eso, cuestionarnos cómo ha sido nuestra propia experiencia a partir de estas dimensiones que nos habla el curso. En lo ideológico y en los valores estéticos, toda carrera profesional debería contar con un código deontológico, conjunto de 4 deberes éticos que rigen la actividad profesional. Entonces, ahí ustedes van a analizar eso. En lo perceptual o de creencias, las creencias religiosas riñen con el pensamiento científico y ustedes van a dar esa postura. ¿Listo? Ese es el primer paso, nuestro cuadro comparativo. Luego nos hablan de compartir la respuesta a 2 preguntas orientadoras y realizar un meme, ¿cierto? Entonces, ¿qué habilidades y estrategias plantea el texto para fortalecer la inteligencia colaborativa y el desarrollo emocional de los entornos virtuales? ¿De qué manera estas competencias pueden favorecer la calidad de la comunicación en línea? Entonces, usted da respuesta en el foro a estas 2 preguntas. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas al intentar desarrollar la inteligencia emocional en espacios digitales y cómo contribuyen a las competencias para el fortalecimiento de los comportamientos éticos en el entorno virtual? ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué es importante? Que ustedes den esas respuestas de manera argumental. Entonces, si se dan cuenta, las anteriores preguntas son una matriz, un cuadro comparativo, perdón, en donde colocan los enlaces. En esta segunda parte, la participación en el foro está organizada con estas 2 preguntas y el diseño de un meme. ¿Sí? Pero ese diseño de ese meme, la idea es que piense por ustedes y por medio de ese pensar por ustedes, que sea construido por ustedes a partir de la lectura de este texto. ¿Listo? Y ustedes ya saben que un texto, un meme, lo que busca es mostrar una crítica desde la ironía, desde el chiste. ¿Listo? Y pues la idea es escoger los mejores para compartirlos de pronto en nuestra tercera webconferencia, que ustedes vean los mejores memes para que se motiven en este ejercicio. Y lo último que nos están pidiendo en esta tarea número 2 es la estructura del texto argumentativo sobre las competencias. ¿Eso qué requiere? Pues un título, porque eso determina una estructura. Dentro de la narrativa para construir un texto requiere una estructura. Y la estructura es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Aquí en el título les decimos, debe ser claro, pertinente al tema de las competencias y la ética digital. La introducción que busca una presentación del tema, el contexto y la estructura del texto. En el desarrollo, lo que se busca es que ustedes nos argumenten. Entonces, nos citan otro autor, nos muestran con estadísticas, nos pueden dar ejemplos. O sea, hay muchas formas de argumentar. Y la conclusión se hace a partir de resumir argumentos que reafirman esa importancia de esas competencias. Que es súper importante que el texto tenga al menos 600 palabras y entre esas 600 palabras, a partir de esa estructura, pues tenga la relación de las competencias y los aspectos éticos y pues obviamente evitar el plagio académico y contengan las normas APA. ¿Listo? Esa es nuestra tarea número 2. Para nuestra tarea número 3... ¿Esto se nos va a compartir? Esta grabación, claro. Ustedes saben que yo apenas termino las web,
se los envío a todos porque por el correo interno Sí, porque y cada usted lo profe tiene- se los comparte. Usted lo tiene desarrollado de otra forma, en la cosa está como muy básica, entonces está mucho mejor. Gracias. Listo. O sea, este es el resumen de lo que está en la guía, ¿no? Este es el Sí, resumen de lo que pero está en la guía. desde su punto de vista ya es más conciso y más claro Listo, sí, señora, para mí. muchas gracias. Bueno, ajá. Gracias. Y aquí tenemos nuestra tarea 3. ¿Yo por qué les hablo de las 2 tareas? Porque acuérdense que solo tenemos 3 espacios, ¿no? Y la próxima web es hasta el 27 de octubre. Entonces ya han pasado 2 tareas. Por eso queda en esta grabación y por eso la importancia que ustedes asistan a estos espacios. Entonces, la tercera es la exploración de cómo la inteligencia colectiva y las comunidades virtuales de aprendizaje impulsan esa transformación en la era digital. Nuestra tarea número 3 busca que ustedes conecten y construyan el conocimiento. Entonces, esta tarea tiene una característica fundamental y es el trabajo en red, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes con las personas que están en el foro, pues van a realizar esta tarea desde la inteligencia colectiva, el diálogo argumentado y la construcción conjunta, ¿sí? Entonces, esa inteligencia colectiva, pues, ustedes, ¿qué se busca? Que aprovechen esa sabiduría del grupo. Es decir, por ejemplo, perdóname, voy a tomarte de ejemplo, entonces, la compañera que no tiene tantas habilidades para lo tecnológico va a aprender del otro compañero, pero van a lograr un conocimiento porque ella tiene otros conocimientos que aportar, ¿cierto? Entonces, eso es trabajar de manera colaborativa. El diálogo argumentado, pues desde el respeto, poder intercambiar ideas, y la construcción conjunta, pues lo que les voy a pedir en este momento. Entonces, en este caso, nuestra tarea 3, pues es parte del momento intermedio, equivale a 110 puntos, inicia el 29 de septiembre y el 23 de octubre finaliza. Entonces, esta tarea lo que busca es que ustedes tengan un aprendizaje inmersivo y colaborativo. ¿Cómo lo van a lograr? Construyen primero su Profe, lectura una pregunta, inicial. disculpa. Esa tarea 3 es ¿tú armarás el grupo o nosotros debemos que armar el grupo? No, ustedes arman sus grupos y son los del foro con los que están trabajando durante todo este periodo en los foros. ¿Listo? Perdón, es decir, en toda la materia se va a trabajar con el mismo grupo. Sí, pero acuérdense que la única tarea que es grupal es la tarea 3. Las otras son individuales. ¿Listo? Okay. Todas se parten profe, foro. Señor, sí, todas son individuales, excepto la tarea 3, que es la que estoy explicando en este momento, y como les dije, inicia el 29 de septiembre y finaliza el 23 de octubre. ¿Listo? Esa es la Profe, tarea 3. una pregunta. Señor. O sea que la tarea 3 se trabajará en grupo y lo tendremos que armar, o solo el grupo que está en la plataforma. El grupo que está en la plataforma, en el foro, con los que tú interactúas en los foros, Sí. ese es tu grupo. ¿Listo? Que son 4 o 5 personas. Ok. ¿Listo? Vale. ¿Perfecto? Vale, profe. ¿Todos bien? Gracias. Porque es que aquí no veo quién me alza la mano. ¿Vamos todos ahí para poder continuar? Queridos. Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Si se dieron cuenta, se los puse en 2 presentaciones distintas para que sepan que una es la tarea 2, que ya finaliza para el 25 de septiembre y esta, en cambio, para octubre. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues leer el texto. Y lo segundo, pues vamos a trabajar en una comunidad virtual de aprendizaje. Ustedes van a encontrar todo el tiempo esta sigla, CVA, que significa Comunidad Virtual de Aprendizaje, que es lo que les estaba diciendo, crear un grupo que en ese grupo debe tener el título de cibercultura, el tema elegido, que ya les digo cuáles son los temas, el grupo, que ustedes ya saben que lo encuentran en su foro, y invitar a los compañeros para que de allí se generen los debates que tienen que realizar. Y esa interacción en Miwip, que es publicar los avances de un proyecto de interacción para hacer una construcción colectiva de conocimiento. Entonces, para esto,
necesito que ustedes tengan en cuenta que existen unos temas que se los dan allí en la guía, ¿sí? Como dice la compañera, aquí traté de reducírselos porque pues de manera visual pues impacta más y ustedes la tienen clara de lo que tienen que hacer, ¿listo? Entonces, el corazón de esta actividad es formular una propuesta de proyecto innovador, ¿sí? Pero entonces usted selecciona uno de estos temas. No es que vayan a subrayar todos, no, escoge uno y lo deciden en grupo. La alfabetización digital, el chatbot con inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial, la plataforma web colaborativa, la visualización de las brechas digitales o la realidad aumentada. Entonces, usted determina con su equipo uno de estos temas y genera un proyecto. Para eso, pues, existe una estructura. Así como les hablé del texto argumentativo, tenía una estructura, el proyecto tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Pues tiene un título, tiene una introducción, tiene un planteamiento de problema, tiene una justificación, tiene unos objetivos y tiene una bibliografía. Si se dan cuenta, es una propuesta de proyecto, no tienen que ejecutarlo, ¿sí? Es una propuesta. ¿Y de dónde sale? De los temas que les señala la guía. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ustedes realizan? Como están trabajando en equipo, pues van a trabajar todo el tiempo con Teams y con una plataforma que se llama Miwi. Pero no se preocupen, así como ustedes van a ver que en el foro les va a aparecer que les explicamos qué es un meme, también les vamos a explicar qué es Miwi, cómo se hace, siempre están ustedes acompañados por esta red de docentes. ¿Listo? Entonces, sino que sí necesito dejar claro cuál es la actividad para que ustedes la tengan clara para poder desarrollarla en los tiempos. Entonces, después de que usted hace esa propuesta de proyecto, le piden que ustedes hagan en grupo, todo esto que estoy hablando, acuérdense que es en grupo, una infografía interactiva. Entonces, allí les piden que utilicen una infografía que sea clara, navegable, que pueden utilizar cualquier tipo de herramienta, Genial y Canva. Yo puse otras porque también hay personas que utilizan PowerPoint y hacen sus infografías y no está mal. ¿Listo? Entonces, lo dejo libre, pero sí que sea una infografía en donde se pueda identificar ese contenido clave del proyecto que ustedes tomaron, la evidencia del trabajo colaborativo, que tomen esas capturas del grupo Teams y del grupo Miwi, que es la comunidad virtual de aprendizaje que construirán, y contenga su bibliografía. Y pues ahí siempre, pues mínimo 3 fuentes. Eso sí es elemental que lo tengan en cuenta. ¿Y qué es lo que entregan al entorno de aprendizaje? O sea, de evaluación, perdón, para que nosotros los evaluemos. La portada, la estructura del proyecto, los enlaces del Teams, del Miwi, de la infografía, la captura de participación y la bibliografía. ¿Qué es importante? Como les digo acá, asegúrense que cumpla con las normas de ortografía y ya. Y lo último, pues que ustedes tengan en cuenta unas recomendaciones porque pues esto para que tenga un éxito colaborativo, pues requiere que todos los integrantes aporten. Requiere que un solo integrante va a entregar el producto final, pero debe poner el nombre de los 4, ¿sí? Va a revisar minuciosamente los requisitos antes de la entrega. Va a incluir solo los que participen. Aquí vamos a tratar de unir esos 4 o 5 personajes y que todos participen porque esa es la meta, ese es el objetivo de este trabajo. ¿Por qué? Porque si usted no logra esa participación, pues se les va a reducir esos 20 puntos. Obviamente ya si no aparece un caso distinto, pero la idea es que ustedes trabajen de manera colectiva para poder fortalecer una de las competencias de las que tanto hemos hablado en este curso. Y pues, ¿cuáles son las evidencias en el ejercicio colaborativo? Pues la propuesta del proyecto, la infografía interactiva y la participación en foro, Teams y Miwi. Y pues nada, espero que esta sesión de webconferencia de cibercultura pues genere esa transformación digital. Espero que los haya conectado, que pues colaboren para sus tareas y se transformen. El éxito de sus tareas siempre va a ser un trayecto que les va a desarrollar lo académico. Entonces, pues nada, ahora sí, cualquier duda que tengan, voy a estar aquí atenta. Muchas gracias. No se les olvide firmar la asistencia. ¿Preguntas? Ay, Ya veo. Voy a dar la palabra. Listo. Profe, voy a respetar las palabras. Ese Miwi, perdón, no es la mano, pero
¿Cómo lo incorporo? Porque la verdad, con el tema ya tuve bastantes problemas. Es decir, ayer una monitora de otra materia me estaba explicando para incorporar mi correo nuevamente y activar el Teams, porque a veces me entra como si no estuviera directo. Hoy me entró, pero con ella no. El MIWI está dentro de lo que maneja uno con Microsoft, o tengo que ingresarlo de otra forma. Es una plataforma, o sea, es una plataforma de trabajo Es una colaborativo que se aplicación que parece se a instala Facebook, por celular. ¿sí? Y la puedes utilizar. Pero primero lo que te digo, o sea, acuérdense que nosotros mandamos como capsulitas para explicarles, ¿sí? Sino que sí necesitaba explicarles la generalidad de las tareas y las fechas para que la tengan clara. Y ya luego, cada uno con sus grupos de tutor, con su profe tutor, pues ya llegamos a las preguntas minuciosas, ¿listo? Pero vamos a tratar de, pues les pido el favor de respetar como los turnos para No, sí, disculpe, agilizar. yo olvidé que había quitado la manito, disculpe. Listo, no te preocupes, dale. Entonces voy a escuchar a Diana. Cuéntame, Diana. ¿Cuál es tu duda? Hola, profe, buenos días. ¿Vale? Profe, lo que pasa es que yo comencé a realizar lo de la tarea 2 que va pues hasta finalizar septiembre. Sin embargo, yo tenía una duda referente a la actividad que se está que pide el cuadro comparativo. Sí. En donde ahí creo que en la casilla número 2 pide algo de los ejemplos. Los Pero enlaces. sí, Ajá, pero los no enlaces estoy web. segura, estoy un poquito perdida con eso. No te preocupes, que para eso estamos y voy a aclararlo con lo que acabé de explicar. Aquí en este ejercicio, el concepto, entonces mira, acá se los organicé visualmente diferente, pero es la misma, el mismo cuadro comparativo, ¿sí? Sino que a ustedes les aparece en 3 espacios, ¿no? Entonces tú tienes la pregunta a este lado, aquí tiene el ejemplo y aquí tiene la tecnológica, económica, política, etcétera, Ajá, ¿sí? señora. Entonces, ¿tú qué haces? Colocas, lo defines en el cuadrito, defines con tus palabras lo que significa cada una de las dimensiones. En el cuadrito donde te dice el ejemplo, entonces buscas un sitio web que identifique cómo podemos hablar de esa dimensión cultural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te lo voy a hacer con el de política, ¿sí? Ahí encontramos un sitio web en donde me dan las políticas públicas, ¿sí? Y doy respuesta en el otro sobre la pregunta que nos hace, hasta qué punto debería regular el asunto de la inteligencia artificial, y doy mi punto de vista. ¿Ahora sí te quedó claro? Ya, sí, o sea, tiene que estar correlacionado a lo que yo estoy diciendo, pero relaciono los sitios web que me identifiquen cada dimensión. Exacto. Ah, Igualmente, acuérdate de revisar el OVA, que en el OVA se explica todo lo que tiene que ver con las definiciones. ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias, profe. Listo. Ahora, nuestra segunda participación, eso sí, bien atentos. La idea es no repetir la misma pregunta porque para eso estamos escuchándonos. ¿Listo? Jason, cuéntame. Gracias, doctora. Sobre la pregunta de la compañera en el cuadro, yo empecé también por esa actividad. Me ha costado un poco entender, digamos que la extensión y el enfoque de la respuesta, especialmente la primera, que tiene que ver con la definición de cada una de las culturas y también de sus características. Cada una tiene 5 características, es un texto pues que es amplio, entonces no sé si es una interpretación, es un resumen, son solo los bullet points específicos o cómo debemos abordarlo. Además de que ese cuadro está bastante grande, o sea, por lo menos en mi caso, estoy un poco preocupado por la extensión. No sé si de pronto esté ok que sea amplia la información, porque en las 3 secciones se me está pues, extendiendo bastante, porque por ejemplo en la página, bueno, en esa primera parte yo abordé un poco más como una interpretación, pero pues coloqué toda la información, tanto la definición como las características. En la segunda sección, que es el enlace, pues también abordo porque nos preguntan cómo cuenta, cómo eso impacta en tu carrera. Entonces también, digamos, qué es esa página, por qué es esa página y cómo impacta en mi desarrollo de la carrera. Y luego la otra, pues que es una respuesta también bastante amplia, ¿cierto? Entonces son 2 preguntas como para resumir. Uno es el tema de la extensión del texto, si puede ser pues amplio o tiene que ser muy concreto. Y lo segundo, respecto a la primera pregunta,
es una interpretación, es un resumen, incluye ese texto tal cual o muy similar a como está en el OVA. Gracias, doctor. Listo. Perfecto. Entonces, en cuanto a la primera definición y características, la idea es que ustedes lo resuman, que con sus palabras establezcan la definición y la característica. ¿Para qué? Para que no haya ese copy-paste, sino sea identificación de qué fue lo que aprendió cada estudiante. Lo del ejercicio de la búsqueda del ejemplo, pues es para que lo puedan relacionar con lo de su disciplina. Y en esa siguiente parte sí puede haber extensión, porque pues obviamente ustedes requieren poder argumentar, debatir esa postura y dar respuesta a la pregunta. Entonces creo que esa es la respuesta, Jason. ¿Listo? Listo. Lisbeth. Y para todos los compañeros para que les haya quedado claro. Lisbeth. Hola, profe, buenos días. Mi pregunta es referente a realizar un texto argumentativo de 600 palabras. ¿Qué relacione lo de la competencia de los cuestionarios? Ahí esto, como para que no haya plagio, se puede citar, o sea, se cita y se ponen las referentes bibliográficas a lo último, ¿sí? Claro, sí, señora. Acuérdate que nuestra estructura de texto argumentativo nos dice que tiene la introducción, desarrollo y conclusión. La introducción presenta el tema, en el desarrollo los argumentos y en la conclusión reafirmamos esa importancia de las competencias. Es algo importante lo que planteas. ¿Cómo citar? Recuerden, abrimos comillas, existen dos tipos de citas, ¿cierto? Las citas de menos de 40 palabras y las citas de más de 40 palabras. En este caso, por el tipo de texto que nos están pidiendo, no puede ser más de 40 palabras. Entonces, tomamos con comillas, colocamos el apellido del autor, según fulanito, colocamos lo que queremos citar y luego lo argumentamos. ¿Listo? ¿Fui clara o no? Listo, profe, muchas gracias. Sí. Y lo citas en la parte de abajo donde dice referencias. ¿Listo? Y ya. Es el ejercicio. Gracias. Heidi, yo trato de hacerles ver todo fácil, pero no todo es tan fácil como parece. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Súper bien. Muy buenos días, compañeros. Doctora, profe, una pregunta referente al cuadro comparativo. ¿En la estructura puede utilizar otra estructura como edición o algo así, o debe ser de esa misma forma en que se muestra en la guía? Porque por lo menos usted en las diapositivas nos mostraba como decoradito o como diferente, entonces le preguntaba si se podía hacer así o seguimos esa misma estructura de la guía. Ah, no, claro, si tú, por ejemplo, en Canva organizas tu cuadro para que te quede visualmente más atractivo, lo puedes hacer. ¿Qué es importante? Que tenga la misma estructura en cuanto a las preguntas que te están pidiendo. Entonces, definición, características, el enlace y resolver desde la pregunta y la disciplina. Entonces, eso lo tienes que tener claro. Pero sí es grande. Listo, profe, Acuérdense muchas que estamos gracias. en cibercultura en donde podemos utilizar todas estas herramientas digitales que nos facilita la vida. ¿Listo? Profe, una Sí, profe, y pregunta. otra preguntita. Ay, qué pena. Sí, dale, Heidi. Y en la tarea 3 que usted nos comentaba, digamos que nos comunicamos con los integrantes del grupo. Entonces, digamos que me escogen a mí para publicar esa tarea 3. Solamente yo la publico y coloco los nombres de los participantes. Listo. Ah, bueno, profe, Así es, muchas gracias. perfecto, Heidi. ¿Listo? Bueno. Una pregunta, Juan profe. Esteban, ya te doy la palabra, pero respetemos los turnos para no, pues por respeto a todos. ¿Listo? Juan, Estevita, cuéntemelo todo, y luego Juliana, y luego Nico, y luego Ani. Oiga, ¿cuál es el, oiga, imagínate, Viviana Andrea, cuál es el número de personas que podría ser para lo de la tarea 3, el máximo? Ah, no, ustedes están organizados en el foro entre 4 a 5 personas. Entonces, ese es el máximo de personas que tienen, porque la idea es que participen los 5, los 4 de ese foro. ¿Listo? Ok, ¿en el mismo Teams? Oh, aquí, mira, espérate, les voy a mostrar para que les quede súper claro. A ver, aquí, espérenme un segundito. Aquí. Profe, yo envié igual al chat, pero ya lo reenvío como la foto de donde encuentran. Ay, sí, me favoreces porque acá ya se me cerró por lo que estoy en la web. Ven, miro y les muestro a todos aquí. Excelente, gracias, querida.
Eso es trabajo colaborativo. ¿Dónde lo te dejaste, corazón? No, ya. Mira, aquí, ¿ves? Tú apareces el nombre de tu profesor, en este caso ella está con la profe Caro, y acá se ven los estudiantes con los que tiene que trabajar, del grupo 75, ¿sí ves? Ahí está el número del grupo. ¿Listo, querido? En donde Sí, dice señora. foro, en donde tú participas, ahí encuentras tu grupo y pues, ¿qué haces? Entonces, en Teams, armas el equipo. María José, Caterín, Hugo, Nicole y Alison. Esos son los 5 participantes de este grupo. Entonces, hago mi grupo Teams y por ese medio es que hago toda la interacción, ¿sí? Para evitar inconvenientes con lo de WhatsApp, porque pues WhatsApp a veces es muy personal. En cambio, el Teams es una herramienta que nos da la universidad para este tipo de comunicación. ¿Listo, Juan Esteban? Ok, sí, señora. Gracias. Listo. Gracias. ¿Es más? Es obvio que tiene que haber un líder, ¿no? Casi siempre tiene que haber un líder. Entonces, el que organiza, el que lidera, ahí ustedes saben que uno es el que entrega la tarea. Entonces, esa es la estrategia. Bueno, Juliana, cuéntame. Juliana, voy en turnos. Juliana, te escucho. Compañeros y tutora, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vivian, disculpa, yo sé que acabas de decir que no repitamos las preguntas, pero la verdad yo me encuentro todavía en mi jornada de trabajo y pues al mismo tiempo estoy ahí escuchando y a veces se me entrecorta lo que nos estás comunicando. Claro, no hay problema. Número 2, pero no comprendo realmente cómo es el tema del cuadro. Discúlpame, ¿tú me puedes explicar nuevamente? Que algo a medio alcancé a escuchar que estabas explicando ahorita a otros compañeros. Listo, dale. Aquí ya te voy a explicar y tú me cuentas que te quede súper claro y si no volvemos a repetir. Bueno, acuérdate que en la guía, yo aquí se los puse, es un poquito atractivo visualmente, pero en la guía a ustedes les aparece un cuadro, 3 espacios. En el primero donde les da definición características, en la segunda donde les da el ejemplo y en la tercera donde les pide dar respuesta a esta pregunta que les coloco aquí desde su campo disciplinar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú contestes cada una de estas preguntas del ejercicio tecnológico, económico, político, institucional, ideológico y perceptivo. ¿Sí? En la tercera columna en donde están las preguntas. En la segunda lo haces a partir de los ejemplos o sitios web. ¿Sí? Y en el primero, pues defines y das las características con tus palabras de lo que entendiste en el OVA. ¿Listo? ¿Fui clara? Profe, qué pena, ¿puede repetir nuevamente su merced lo que acaba de decir? Qué pena. Qué pena, estoy anotando. Listo. Pues vamos a hacer lo siguiente. Espérenme un momentico, dejo de compartir. Voy a mostrarles la guía para que automáticamente puedan relacionar la imagen con la guía. Denme un momento. Un segundo. Aquí rápidamente que me abra porque no puedo ponerla con la cédula. Aquí, listo. Ya. Ahora aquí, les puedo compartir. Listo, quería. Entonces, mira, ingresamos a nuestra tarea número 2. Tarea número 2, 16, 16, 4, 10. Entonces ingresamos a nuestra guía. Acuérdense que siempre lo hacemos desde momento intermedio, en este caso guía de aprendizaje. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí les aparece este cuadrito. Dimensión. Dimensión, definición y características. Ejemplos y preguntas. Si te das cuenta, aquí les dan una instrucción. Redactar la definición y características de la dimensión. Incluir el enlace, nombre del enlace y explicación de esa dimensión. O sea, cómo relacionas ese ejemplo con esa dimensión. Y por último, dar respuesta a la pregunta que consideras los actuales avances tecnológicos de una manera de su campo disciplinar. ¿Sí? O sea, si te das cuenta, esto se los puse a ustedes aquí. Ok, un momentico. Un momento, ¿qué pasó? No me deja, me toca salirme para mostrarles.
que es lo que acabamos de hacer aquí en este ejercicio, sino que yo se los coloqué de esta manera para que ustedes supieran que tienen que hacer su cuadro comparativo. Pero es eso. ¿Listo? ¿Ahora sí te quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta respecto a eso. Por ejemplo, ahí yo le hice ejemplos, pues pueden incluirse como videos, pueden ser otras plataformas web, y así que se refiera pues como a la dimensión de la que se está hablando. Claro, mira, por eso aquí yo se los coloco, bueno, en el cuadro se les coloca sitios web o páginas y plataformas. Entonces, por ejemplo, en lo tecnológico. Entonces, tú vas a buscar el enlace de, por ejemplo, TED, que es una plataforma donde hay conocimiento, y redactas la relación de cómo se puede relacionar con la dimensión tecnológica y das respuesta a esto. ¿Listo? Aquí definen las características y las dimensiones. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Listo? Yo siempre trato de mostrárselos fácil. ¿Listo? Ahora sí te quedó claro, Lauris. ¿Me confirmas? ¿Y todos los demás? Gracias. Listo, perfecto. Profe, Espérame. Bueno, dime. ¿me puede explicar que es que quedé como que confundido en el cuadro comparativo? Dale, Nicolás, si quieres tú me escribes por interno y yo te atiendo, ¿listo? Porque es que necesito, mira, Nicolás, acuérdate lo que les estaba mostrando. Espérame. Bueno, Nicolás, aquí. A ver, Nico. ¿Dónde me quedó la presentación aquí? La guía. Listo. Entonces, mira. Bueno, esta es la otra guía. Mira. Tienes que diligenciar. Mira, redactar la definición. Esto aquí llenas con tus palabras qué significa la dimensión tecnológica. ¿Listo? Aquí colocas el enlace de un sitio web o una plataforma que relacione esa dimensión tecnológica. Y aquí da respuesta a esta pregunta y así diligencias cada una de estas dimensiones. ¿Así me lo entendiste mejor, Nicolás? Ahora sí, profe, te la entendí mejor. Listo, Nico. Entonces así quedamos. Cualquier Así cosa quedamos. igual me avisas. Listo, Bueno, profe. seguimos. Gracias. Con gusto. Listo, seguimos. Ani, cuéntame. Creo que ahí ya finalizamos. Dime. Bueno, eso más adelante le voy a molestar que me lo explique mejor. Estoy tratando de buscar el grupo, es usted la directora de mi, pero Bernardo Mancera. Él es tu tutor. Ajá. Pero en el grupo, es decir, los que están ahí como compañeros míos del grupo, ninguno está en la reunión. Ah, no. Son ellos. Por eso después tú te ubicas con ellos por medio de Teams y con tu profesor le dices, profe, mira, me ayudas a identificar a mis compañeros y de esa manera, pues, les ayudamos. ¿Listo? O sea, Sí, en este caso tienes que hablar siempre con tu profe Henry Mancera. Pero ya, bueno, no me ha contestado una pregunta antes, por eso le pregunto. Ah, bueno, yo le digo que porfa te tenga en cuenta, ahorita cuando yo termine acá, le digo, Ani Tijerino te va a estar buscando, por favor, estar pendiente. ¿Listo? Dale, tranquila. Y gracias, profe. Y quedo pendiente de que usted me dijo al comienzo que se podía hacer algo con respecto a lo que no presenté el trabajo. No sé. Claro, el profe Mancera tiene que darte respuesta, pues porque yo le envié el correo a él, o sea, lo que tú me enviaste, si tú te diste cuenta, yo se lo respondí y se lo di a él. Sí, por eso no me ha contestado, gracias, muy amable. Y ya no. Bueno, listo, dale. Y Mena va a hablar y luego David. Y creo que finalizamos. Creo que traté de ser lo más clara, concisa. Discúlpeme en el tiempo, quería 1 hora. Dale, Jimena. Profe, hola, buenos días. Profe, una pregunta. ¿Cómo podemos comunicarnos directamente con nuestros compañeros por medio de Teams? Por ejemplo, espera un momentico, le comparto para que puedas ver. Entonces, acuérdense que en el Teams, espérame porque compartí fue la guía, me toca salirme para mostrarles la imagen. Comparte pantalla, listo.
Perdón, Ay, no me deja. Un momentito. yo solamente entro a las web, a las Mira. reuniones exclusivas por Teams, pero nunca me he podido comunicar con más nadie. Es por la misma, solamente entro por los links que me mandan. Ah, sí, pero tienen que armar ustedes el grupo, así como cada profesor ha abierto su grupo Teams, ustedes abren su grupo y lo integran. ¿Estás viendo la pantalla? Qué pena, no. Sí, sí, la estoy viendo a ver cómo le Profe, va. no se ve en la pantalla. ¿No Ah, ves bueno, la ya sí. pantalla? Ahora sí. Entonces, aquí en el Teams, un momentico que esto es lo que no quiero compartir. Sí, espérame un segundito, porque es que me saca aquí. ¿Qué pasó? Me sacó. Listo. Aquí en el chat, qué pena, es que no sé qué pasó y no me dejó compartir ya más, creo que por el tiempo. En donde dice mi grupo, quiero que revises donde dice Henry Mancera. Entonces, Valentín Angulo, Juan Pablo Domínguez, Ferman Antonio. Entonces, acuérdense que siempre ustedes pueden buscar ahí en Teams. Es que no sé cómo aquí, espero que no me quiere dejar compartir. ¿Por qué? Pantalla. Listo. Me mando por acá. Que no, vamos a solucionar. Me voy a cerrar esto. Quiere, si Profe, quiere, yo, profe, si quiere, yo comparto para que la le quede más pantalla y se fácil, lo hace eso. déjela más fácil que usted abra otra pestaña y le queda más fácil. Listo. Ay, sí, porque O es que si no, o si me da quieres, vergüenza yo con ustedes. puedo. Ya. ¿Qué necesitas compartir? Y yo te lo puedo compartir. Es que no sé por qué no me deja, me sale solo esta bendita guía. Ay, nunca me había pasado. Profe, si quiere, yo comparto la pantalla y me da los pasos a seguir y con eso todo el mundo puede ver. Listo, es que quiero mostrarles cómo identificar en Teams un grupo, ¿sí? Entonces, Podemos hacer lo que no todo me eso. sale. Listo, dale. Entonces, mira. No me dejó. Profe, es que más de identificar el grupo es como cómo me comunico con ellos, cómo puedo, no sé, formar el grupo y comunicarme con ellos. Ajá, por eso. Eso es lo que les quiero mostrar en el Teams. Lo que no me quiere. ¿Aquí están viendo mi pantalla? Sí. Aquí, Sí, están señora. viendo mi pantalla. Qué pena, no sé qué hice, pero ya me funcionó. Entonces, miren, aquí en el chat, gracias en todo caso, David, tan bello. Entonces, miren, aquí ustedes se encuentran en su chat. Yo me voy a ir a un grupo, voy a salir de acá. Voy a ir aquí a mi Teams, ¿sí se dan cuenta? Y aquí yo voy a armar un grupo. Entonces, por ejemplo, voy a colocar a David. David, ¿cuál es tu apellido? David Emilio Sierra. Emilio, perdón por cogerte así, Emilio Sierra. Pero ahí no me sale un David. Bueno, vamos a colocar aquí a Henry. Sin el don. Listo, Henry. Entonces, en este ejercicio, cuando yo voy a abrir un chat, aquí escribo los nombres de quien necesito. Entonces, por ejemplo, coloco a Julie. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, ahí voy colocando ahora sí David. David. ¿Ahí sí salió? Ahí sí me salió David Emilio. Con solo una. David. Como tengo tantos contactos, me sale, bueno, David Emilio. Y de esa manera lo armo. Ahí está. Ahí ahora sí está. Entonces, en ese ejercicio, cuando yo ya coloco acá, entonces voy a meter a Biblia. Bueno, no, porque yo soy la que lo estoy abriendo. Entonces, coloco a Juan Oviedo. Listo. Ahí, automáticamente, yo le doy Enter. Miren, si le doy este cosito y me queda abierto el grupo. ¿Bien? David y Juan Carlos. Y entonces, si yo quiero meter a alguien más, entonces le coloco agregar persona y escribo el nombre de la persona. Y así es que armo los grupos en el Teams. ¿Listo? Listo, profe, perfecto, muchísimas gracias. Y si quiero eliminar a alguien, simplemente le doy quitar. Y ya. A mí no me aparece. ¿Listo? Después le hablo. Profe, a mí tampoco me aparece. A mí Porque no me de pronto aparece. no estás bloqueada con el usuario de la universidad. Pero ya eso, si son temas ya más particulares, les agradecería que ya especifiquemos con cada tutor para que cada tutor les vaya pues también ayudando y para no alargar este ejercicio y que quede súper claro
está grabado para quienes no nos vieron y pues les haya quedado súper claro. ¿Listo? Entonces ahora sí las dos preguntas que nos quedan y vamos haciendo el cierre. David y Neider. Profe, solo una pregunta como de logística. Dada la eventualidad de que no se lograse concretar el grupo porque no contestan, porque prefieren usar WhatsApp a los canales de la universidad, ¿es posible entregar el trabajo de manera independiente? ¿Esa parte? Esa es la última opción después de Sí, hacer todo el de proceso. ¿Sí me entiendes? de haber intentado todo. Sí, Ok. sí, pero con evidencias. Entonces, ¿tú qué haces? Por ejemplo, mira, profe, Crear el grupo, mandar haces el todo el email, ejercicio. Si hablar ya con no hay el comunicación, profe. te comunicas con tu tutor. No sé, ¿tú eres mío o de quién eres? No, la verdad no sé. Listo. Mira. Entonces ya saben cómo mirar. David es Ahí de mi en la parte grupo. del grupo. ¿Listo? ¿Ah, sí? Ah, bueno, por ahí creo que tengo un compañero. Listo, ya Listo. no estoy. Entonces, en el ejercicio automáticamente te comunicas con tu profe o con tu tutor y le dices, profe, definitivamente no. La idea es que ese sea la última instancia, porque si se dan cuenta la guía, dentro de la rúbrica dice que se les baja el 20% al no trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué, chicos? O sea, no es una obsesión mía de como directora, sino es un ejercicio que tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Las comunidades virtuales se caracterizan por esa condición y por esa habilidad. ¿Listo? Ok, mi tutora Profe, qué es pena, la quiero profe Carolina. molestarla con una pregunta. Yo tengo la Qué pena, palabra. compañera. Regáleme un momento, compañera. Profe, una pregunta Pues rápida, sí, ya. déjeme terminar y Así, con eso sí. así mismo como el compañero dice que hay colocar un cierto límite de tiempo si en llegado caso el compañero no responde, ¿cuál sería ese límite de tiempo? ¿Por qué? Porque si estamos hablando hasta el 28 de este mes, ¿cuál sería ese tiempo? Digamos que ningún compañero respondió en ejemplo, ¿no? Para uno entregarlo uno solito, ¿cómo sería? Neider, acuérdate que la tarea 2 es individual. Primero, la tarea 3 es la que es colectiva. ¿Listo? Entonces, para que perdón. lo tengas en cuenta. Teniendo en cuenta ello, esa tarea 3 se cierra en octubre. Por eso es importante que estemos atentos con las fechas. Y la idea es que en las 2 primeras semanas se pongan a trabajar. Si las 2 primeras semanas no funcionan, hablas directamente con tu tutor y llegan a un acuerdo para esa situación. ¿Listo, Neider? ¿Ahora sí? Neider. Correcto. Listo, perfecto. Pues nada, queridos estudiantes, espero que este espacio haya sido fructífero para ustedes y que tengan una excelente tarde. Les enviaré la grabación y adicional un material también que les van a publicar sus profes en donde les explicamos qué es un meme, qué es un texto argumentativo, y una infografía sobre el texto que están leyendo. Y luego les hacemos, cuando abramos la tarea 3, otros videos para esa tarea, para que no se estresen, con calma. Todo tiene su proceso y todo lo vamos a lograr en trabajo en red y en cibercultura. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias, Viviana, Andrea, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profesora. Que tenga un excelente compañeras. día, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Profe, la lista de asistencia, por favor. Y muchas gracias. Tarde, hola, profe, muchas gracias. No, ¿Yo dónde salí? no veo la lista de asistencia. Hay que firmar. La lista de asistencia está en el chat. En el chat estoy buscándola, pero no me aparece. Voy a tratar de encontrarla y la reenvío. Gracias, muy amable. Feliz tarde para todos. Si la compañera que nombró las dos películas podría anotar los nombres, sería fantástico. Si no se ha ido, gracias.
La compañera que necesitaba la asistencia, ¿ya te aparece? A mí no me aparece la asistencia. Yo la acabé de reenviar, pero no sé si te aparezca. Señorita, compañera, ya me aparece. Muchas gracias. Vale. Aparece algo, instrumento de medición, curso de silvicultura. Sí, sí, señora, esa es la asistencia del día de hoy. Ah, yo decía eso. Le doy ahí abajo entonces. Sí, diligencias todos tus datos y ahí ya. Es que es totalmente diferente. Gracias. Ay. Parezco en kinder. Gracias, muy amable. No fuera así de llenar, que bien. No, no, eso no puedo hacer.